Señor nos hizo reyes y sacerdotes, más bien un reino y un sacerdocio. Sacerdocio. El principio del sacerdocio es el llamado. Segunda clase. Libro de Levítico, capítulo 1, verso 1. Y el Señor llamó a Moisés. Y lo llamó. El llamado o el sacerdocio es la acción de Dios llamando a alguien, incluso de entre los ya llamados. Así se revelaba en el Antiguo Pacto, ya que dentro de los llamados Israel, el Señor llamó a una tribu, Leví. Llamó a esa tribu para que fuera la tribu de sacerdotes. Y el Señor llamó a Moisés, Moisés de la tribu de Leví, Vayikra, y el Señor llamó. Hablamos la semana pasada de la humildad del siervo al entender que el Señor le llamaba, de aquella Aleph en hebreo, aquella A en castellano, que se escribe más pequeña aún en los manuscritos de hoy, denotando la vergüenza que le daba a Moisés el escribir la intencionalidad de llamarlo a él y no a otro. Esa humildad. En el Antiguo Pacto los llamados eran llamados entre los llamados. En el Nuevo Pacto todos los salvos son llamados. Y todos los llamados son sacerdotes. No existe una diferencia entre dentro de la iglesia hay gente llamada y no. No existe eso. La iglesia es llamada por antonomasia. Llamados a salir fuera. No entraré ahí. Así que todo cristiano tiene un llamado. Amén. Luego, quien no cumpla las funciones de dicho llamado, probablemente es que Dios no lo haya salvado. Amén. Tengo que explicar esto. Hay una santidad demandada intrínsecamente en el llamado. No es el entrar en una empresa. Eso no es un llamado. No es ser inscrito en un boletín. No es estar en el banquillo de un club de fútbol. No es eso. Es ser llamado. Amén. Así es. Qué grandeza la de Dios, que no te lo hace saber por carta, que no te hace inscribirte a un empleo, sino que Él, de su voz, llama. Amén. ¿Y el llamado hacia dónde es? Es muy importante esto. El llamado de Dios no es de usted hacia la iglesia. El llamado de Dios es de usted hacia Él. Dios llama a sí mismo. Mejor dicho, Dios le llama a usted hacia sí mismo, hacia Dios. Y el llamado constitutivo del cristiano hacia Dios provoca de que usted sirva a la iglesia. Pero el llamado no es ser iglesia. Amén. El llamado es estar con Él. Amén. Y es por eso que intrínsecamente en el mismo llamado existe la evidencia de una santidad requerida, porque el Señor no se junta con el pecado. Y en el llamado
Ya solamente llamándote, el Señor manifiesta en ese llamado la voluntad de tu santificación. Se demanda fruto del llamado. Es por eso que, ¿os acordáis el mensaje de Juan el Bautista en el Jordán? Como Juan el Bautista decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El Bautista predicaba Juan y la gente se arrepentía. ¿Y qué decía Juan? ¿Qué demandaba Juan? En el mismo momento, no era una demanda posterior, era una demanda contemporánea al momento. ¿Qué demandaba? Frutos. Haced frutos dignos de arrepentimiento, porque ya en el llamado se demanda el fruto. Y el fruto es la santificación. Es una evidencia grandiosa esto. ¿Por qué? En el antiguo pacto hay diferencias entre lo que Dios demandaba a los levitas y lo que Dios demandaba a los demás tribus de Israel. El Señor demandaba a Rubén, a Gad, a Simeón una santidad. Pero el Señor demandaba a Leví otra santidad. A veces me hacen esta pregunta cuando voy, y cuidado con los movimientos mesiánicos que demandan que ponen como mandamientos que no nos pertocan a nosotros, aunque son palabra de Dios, y quien los quiera guardar, gloria a Dios. No señalaré como malo algo que Dios llama bueno. Amén. ¿Cómo va a ser malo abstenerse de comida que Dios le demandó a Israel abstenerse? ¿Cómo va a ser malo esto? Es buenísimo. Amén. Otra cosa es si es mandamiento para usted o no. Es distinto. ¿Por qué? Entonces, hermano, ¿cómo es que Dios demanda una cosa para unos y otra cosa para otros? Sí, lo dice la palabra de Dios así. Demanda una cosa para Israel, para 11 tribus, y demanda otra cosa para una tribu. Demanda cierta santidad para 11 tribus, pero para una tribu demanda otra santidad. Los levitas no podrán hacer esto, no podrán hacer lo otro, no podrán hacer aquí, no podrán mirar aquí, no podrán hablar así. Los demás pueden, ellos no. Y dentro del levirato, aún ahí dentro de los levitas, Dios manda la santificación de ciertos ministerios en los levitas. Los de Cohen tendrán que tener otra administración santificadora. Y evidentemente el sumo sacerdote otra santidad. Y así sucesivamente. Es por esto que en la discusión del pueblo del Señor y los discípulos del Señor sobre los gentiles, terminan diciendo, hemos visto el Espíritu Santo y nosotros que no se inquiete a los gentiles. ¿Qué somos nosotros? Los gentiles que se convierten a Dios. Somos gentiles que se convierten. No los inquieten. No les manden no tejer lana con lino. No les manden no comer la leche con su sangre. Perdón, la leche con el animal. No les demanda eso. Ahora sí, que se abstengan de idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso es lo mínimo. Hemos visto bien. Una santidad para la iglesia. La iglesia no puede vivir en idolatría porque Dios lo demanda. La iglesia no puede celebrar fiestas paganas porque Dios lo demanda. La iglesia no puede vivir como vive el mundo porque Dios lo demanda. La iglesia no puede comer sangre porque Dios lo demanda. La iglesia no puede vivir en fornicación con otros ídolos porque Dios lo demanda. Lo demanda Dios. Amén. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Hemos visto nosotros y el Espíritu del Señor. Dios y ellos. Una santidad. Y explico esto para que entendáis que no puede existir ningún llamado que no se santifique. Es imposible. Gloria al Señor. Esto da que pensar mucho en la hermosura de las formas de Dios. Dios llama. Repito, no pudiera haber hecho un término burocrático para entrar en una empresa, pero no lo hizo así. Quiso llamar. Y en el llamado, conscientemente, está involucrada la voz de Dios.
la voz de Dios. Qué hermoso cuando el Señor pronuncia nuestro nombre. ¿Lo oyes? Porque si tuviéramos que ser más exegéticos en la presentación del libro de Vayikra, de Levítico, diríamos que Vayikra exegéticamente significa llamó. Está hablando de un pasado, un presente y una continuidad en ese presente. Es decir, llamó denota el tiempo verbal en pasado. Llamó ayer. No se sabe cuándo, pero llamó. Y ese llamado se perpetúa en un presente hasta un futuro. Eso me hace recordar aquel texto que el Señor habla en el libro de Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Amén. Ya no puedo ya hablar más. ¿Saben qué significa? Que su llamado no empezó cuando usted empezó a ser cristiano. ¿Cuánto hace que usted se entregó al Señor? Hermana Amparo, ¿cuántos años? 40 años. Aunque son muchos años, el llamado no empezó allí. Hermanos, ¿es que todo cuánto? ¿Cuánto hace que se entregó al Señor usted? 40 años. Y aunque hace muchos años, y para muchos de nosotros son muchos años, yo ahora hará 24, no empezó el llamado en ese tiempo. El llamado empezó antes. Antes, dice, que te formase. Me encanta esta frase porque dice que te formase ¿quién? No que te formases tú. Que yo te formase en el vientre. Antes de eso, ya te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Qué significa que santificó el Señor a Jeremías? Significa que lo separó. Qué bueno. ¿Cuántas fechorías hizo usted antes de conocer al Señor? ¿Se imagina usted al Señor viéndole a usted haciendo aquellas cosas y diciendo, es mío? Y practicando el pecado y diciendo, Dios, es mío. Y estando en fornicación y diciendo, Dios, es mío. Y drogándose usted y diciendo, Dios, es mío. Porque usted, antes de que naciese, si es llamado de Dios, ya el Señor lo conoció. Amén. Es apabullante. Es algo que no podemos sostener con nuestra mente y llega al corazón y nos explota. Y quien no le explota el corazón con esto, no sé si tiene sangre en las venas, porque antes ya usted en su maldad, Dios le observaba. Y estando observando del Señor, mientras otros que usted se codeaba no estaban llamados, incluso eran mejores personas que usted, Dios dijo de usted, este es mío. Aleluya. Esta es mía. Antes que fueses formado, antes que te formase, dice el Señor, ya te conocí. Eso significa que la identidad de Jeremías no se forma en el vientre de su madre. ¿Estáis aquí escuchando este misterio? La identidad de Jeremías se formó en la mente de Dios. ¿Entendéis? Jeremías no fue
un hecho al azar y luego cuando nació Dios lo elige, viendo alguna virtud en él. No existe tal cosa. Amén. La mente de Dios es absoluta. Amén. Y antes que su madre naciera, ya Jeremías escogió, perdón, ya Dios escogió a Jeremías, señalándolo y santificándolo. Amén. El tiempo es algo que usted puede contar y que para Dios no es nada. ¿Os imagináis cómo es la mente del Señor en todo esto? Es decir, que te llamó antes. Usted, el día que se entregó, manifestó el deseo de Dios que ya Él tuvo antes de que usted naciera. Y eso, esa calidad de importancia, es el llamado. Vayikra. Y el Señor llamó. Dicho tiempo verbal, luego volveremos a esto, denota también continuidad. Significa que llamó y estamos sujetos a ese llamado en el presente y sujetos a ese llamado en el futuro. Es decir, es como si en el llamado, la pronunciación de tu nombre durara una eternidad. Como si Dios te gritara en una canción, te cantara en una canción, desde el principio de los tiempos hasta el final. Porque Dios canta. ¿No lo sabíais? Amén. ¿No sabíais que Dios canta? ¿No sabíais? Él no nos canta adoración a nosotros, ni tampoco alabanzas, pero se regocija sobre nosotros con cánticos. Así está escrito en la palabra. Lo dice la Biblia en Sofonías. El Señor poderoso es. Se regocijará sobre ti con cánticos. Y en ese cántico antiguo, ese llamado está en el presente y tienes que tener la idea que se perpetúa al futuro. Eso es hermoso porque es ininterrumpido. El llamado no se interrumpe. Es usted y su negligencia que deja de servir. Amén. La pregunta, ¿cuántas veces le tuvo que decir Dios al sol que saliera? ¿Cuántas veces le tuvo que mandar a la tierra que rotara? Una sola. ¿Cuántas veces le tienen que decir a usted Dios que lo llamó? Aprendamos del sol, que sigue saliendo miles y miles de días, de años después, milenios después de que el Señor dijera, mira, sal. Y el sol sale, y a la mañana siguiente vuelve a salir, y a la mañana siguiente vuelve a salir, y no tiene Dios que volver a repetirle, te dije que salieras. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos tiene que repetir, te dije que sirvieras? Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Porque en ese presente continuativo se entiende algo. Debe provocar en nosotros un sacerdocio continuativo. ¿Me dejáis un momento que yo, como el Señor me lo da, sacerdotes del Señor en la tierra, vaya llamado. Usted no solo es sacerdote cuando está en la iglesia, Amén. porque aquí usted ahora, en esta tarde, está escuchando el llamado. Me pregunto si lo escucha cuando compra verdura, cuando va a vender. Me pregunto si lo escucha en su trabajo. Esa canción la sigue escuchando cuando le dan dinero de más y tiene que devolverlo. Cuando le pinchan para que salte y usted perdona. Para que tocan a su hijo o a su hija y usted calla. Cuando usted usaría palabras soeces, pero dice, soy un sacerdote, no puedo hablar así. Porque Dios sigue cantando. El tema es que no queremos escucharlo. Así es.
Lo queremos escuchar en la iglesia porque aquí buscamos emoción. Preparamos la vena para Así que se es. nos inyecte la droga del culto. Así es. Buah. Pero cuando salimos no queremos la responsabilidad de seguir escuchando esa canción. Es verdad. Porque esa canción nos atormenta. Porque nos hace ser distintos. Los sacerdotes de Dios en la tierra. Representantes del Dios Santo. Los que representan a Dios. Las banderas. Los hijos de una estirpe. Los que mueven el reino. El llamado a arreglar el mundo constantemente. A provocar no las enemistades, sino la concordia. Ese llamado del cristiano auténtico. De que cuando alguien habla mal de otro, perdóname, no me hablas mal. Vamos a decírselo. No, pero es que me lo han dicho. Pues si te lo han dicho y tú no lo has visto, calla. Amén. Arreglar el mundo. Amén. Y a veces arreglar el mundo es destruirlo con el mensaje de la palabra. Aleluya. Pero sacerdotes en la tierra, sacerdotes. Aleluya. La gente en tu trabajo sabe que eres cristiano. Una pregunta, ¿tus vecinos lo saben? Si no lo saben, hermano, algo no funciona. Así es. Porque un cristiano, un sacerdote, usted cuando pasa un cura sabe quién es. Sí, y cuando pasa una monja también. Qué hipocresía, ¿no? El tener que llevar un atuendo exterior para demostrar lo interior. ¿O no es hipocresía? Mi pregunta es, ¿nuestro atuendo deben ser nuestras obras? Aleluya. Nuestro vestido debe ser cómo andamos. Callar cuando uno quisiera hablar. Poner la otra mejilla. Apartar nuestra lengua de la mentira. Sí, Señor. ¿Quién? Se pregunta el salmista. ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de manos y de corazón puro. Un sacerdocio. Sacerdotes en la tierra. El que cuando el mundo te inunda de amargura hay algo, un gozo dentro de ti. El que uno lleva diferente una enfermedad, no la lleva como la lleva el mundo. Uno en un hospital es otra persona, este es diferente. Este no ve enfermos físicos solo, este ve enfermos del espíritu, ve a almas enfermas. Un sacerdote que representa al reino, que cuando va a orar por un enfermo de cáncer, lo primero que dice, cuida su alma, Señor. No sana su cuerpo. Que cuando ve a un doctor que le va a operar, le dice, sus manos las tiene en control el gran médico, no usted. Así que estoy en sus manos, no en las suyas. Sacerdotes. O es escandaloso lo que digo. Antes sabíamos mucho menos, pero hacíamos mucho más. Así es. Así es. Siempre digo lo mismo, la constante evidencia de la venida se ha perdido. Antes en los cultos creíamos que en cada culto venía el Señor. Hoy día no se cree esto. No se cree. Sacerdotes. Los sacerdotes del Señor tienen que ser ángeles sin alas. Amén. Pecadores que arreglen el mundo. Sí. Amén. Que me vienen a hablar mal. Este hermano ha hablado mal. Pues de ti habla muy bien. Aunque no. Pero para arreglar el mundo. Generar puentes. Y a veces destruirlos. El presente continuativo nos provoca a entender que el llamado es algo continuativo. No es algo que se ejercita en la iglesia. Porque la Biblia dice en Romanos 11, 29 que el llamado es irrevocable. Amén. Qué amargura más grande cuando uno no cumple el llamado.
A veces no es la depresión por no tener dinero. Mm. A veces la depresión no viene por estar enfermo. A veces la depresión no viene por no poder hacer vacaciones. A veces el génesis de la depresión es que no estás atendiendo al Así llamado. es. Así es. Ángeles sin alas. No, y el llamado, no, porque a veces quien dice llamado se cree que son ministerios, y a veces sí, pero a veces no. Pero el llamado no es la intuición de un pastor llamando a alguien del que ha visto una virtud en él. Mira, esta anciana es honrada, la voy a hacer intercesora. Esto no va por ahí, hermano. Amén. Ese es el llamado de la empresa. Así O es. sea, esto no va por ahí. No es la intuición de un pastor viendo los dones de una persona y en función de esos dones el pastor le plantea un cargo. El llamado es la actuación arbitraria de Dios Amén. sobre un alma sin don ni responsabilidad sobre tal llamado. Es decir, usted en el Génesis no es responsable del llamado. No fue usted. Fue Él. Amén. Y no se entera el por qué yo. Porque no se lo pregunta el por qué yo y no otro. ¿Por qué fui yo y no mi prima? ¿Por qué fui yo y no mi padre? No sé, ¿por qué fui yo? ¿Por qué fui yo? Porque Dios así lo quiso. No hay otra respuesta. Os lo voy a decir de otra manera. El dedo de Dios. La señalización de Dios arbitrariamente sobre un individuo. He aquí la seguridad del llamado. Descansa en la soberanía de Dios. El sacerdote no reposa en la elección de una iglesia, sino en el dedo de Dios. Amén. Y en dicho llamado, atención, Dios genera en tales personas, crea de la nada la responsabilidad y el don. Crea esa responsabilidad de servir en ese llamado sobre un alma negligente, que no tiene recursos, que no es ni fiel ni leal, pero el Señor da lealtad y fidelidad. Miren, si alguna vez usted fue fiel, fue el Señor en usted. Amén. Y si alguna vez fue infiel, fue usted. Amén. Otra oportunidad. Si usted alguna vez fue infiel, fue usted. Pero si alguna vez fue fiel, no se ponga una medalla. Aleluya. Que fue Dios en usted, Amén. generando donde no había. Es por eso que el llamado atiende, atención, por favor, escuchad, a un milagro creativo. Ex nihilo. ¿Saben qué significa? Ex nihilo es la expresión que usa la teología de la creación de Dios, crear desde la nada. Porque nosotros podemos crear papel desde la resina de un árbol. Pero ¿quién creó la resina? Aleluya. Podemos fabricar edificios a partir de cemento o madera o lo que sea. Pero ¿y la madera? ¿Quién la creó? Pues Dios crea ex nihilo, de la nada. Amén. ¡Aleluya! Luego, el llamado es un milagro creativo. De la nada. Usted no tenía nada Así es. para poder responder un sí a ese llamado. Solo negligencia y pecado. Pero el Señor creó en esa alma negligente, creó responsabilidad y dones en un individuo sin virtud. Por consiguiente, el sacerdocio es el brillo de la gloria de Dios en la tierra, ese milagro creativo. En el llamado está molecularmente la provisión de dones y responsabilidad. Quien no tiene la responsabilidad sobre un llamado es que no ha sido llamado. Amén.
A veces queremos poner a gente en un coro, a gente sirviendo y no hay responsabilidad. Sabe hablar mucho, pero no tiene responsabilidad. Sabe cantar, pero no tiene. Normalmente, de donde venía yo, las que mejor cantaban eran quien menos oraba. Y eran fieras cantando, pero siempre llegaban tarde y siempre les daban el micro. Y siempre había una o un par que cantaban muy mal, pero eran las que sostenían en ayuno y oración que la gloria del Señor descendiera. Gloria tenga el nombre del Señor. Es por eso que intrínsecamente, otra vez uso esta palabra, en el llamado también está el que Dios moldea el carácter del sacerdote en su trato absoluto. Ambas cosas se pueden malograr. ¿El qué? El llamado, la responsabilidad, los dones. ¿Por quién? Por la soberbia del sacerdote. Incluso hay veces que el don aparece antes del llamado. ¿Lo habéis visto? Sí. En Moisés, por ejemplo. Y aquel varón Moisés era muy manso, humilde, más que todos los hombres de la tierra. ¿Os imagináis a Dios viendo, repito, a Moisés en Egipto? Moisés sin tener ni idea de Dios, conociendo a Anubis, a Ra, a todos los dioses de Egipto, y postrándose ante ellos y Dios diciendo, que ahora se postra ante estos, es mi libertador. ¿Os imagináis llevando el sello del escarabajo de oro en la mano? Que lo veis aquí, que es el hijo de la hija del faraón, es mi libertad. Venga, Señor, porque de verdad, que te aguante, es imposible. ¿Os imagináis a Dios viendo cómo Samuel mira a fulano, mengano, sotano, y 1, 2, 3, vaya tiparracos tienes, Isaí, vaya tiparracos tienes, cualquiera de estos vale para rey. Y Dios le dice a Samuel, pues no es ninguno de estos, campeón. Es el pequeño, el insignificante que está pastoreando las ovejas. Gloria tenga el nombre del Señor. Y a veces el don aparece antes, mucho antes de que el Señor te llame. ¿Esto qué significa? Significa que el Señor ya puso la virtud en alguien. Antes de que apareciera el llamado, ya apareció el don. Muy bien. ¿Por qué? Apareció antes en Moisés la mansedumbre, antes que Dios lo llamara. Porque Dios conoció a Moisés antes que Moisés conociera a Dios. Antes que te formase, te conocí. El rey David lo escribió así: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Termino. Mi embrión vieron tus ojos. Por favor, Dios estando pendiente de un embrión. Dios está pendiente de los embriones llamados. Hoy día hay gente que está preñada y Dios está diciendo, ese es mío. Aleluya. Lo veremos drogándose, lo veremos cantando en el mundo, pero Dios dice, ese es mío. Amén. Mi embrión vieron tus ojos. Y ahora dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios es al revés de los hombres. Los hombres suceden cosas y las escribimos. Dios escribe y luego suceden. En tu libro estaban escritas, hermano, estabas escrito antes de nacer. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Escritos antes de nacer, el pasado del propósito se cumple en el presente. Ya Él escribió los dones en usted antes que naciera, y el milagro de la responsabilidad se prolongará a manera de inquietud y malestar cuando usted no cumpla el llamado, cuando uno sabe que está llamado por Dios. Y termino aquí. Cuando no se cumple el llamado
hay amargura. Cuando no se cumple el llamado de Dios hay amargura. Uno puede tener dinero pero no es feliz. Así es. Cuando no se cumple el llamado de Dios hay algo que no lo deja vivir, hay algo adentro. No sé qué me pasa, pero es que... Y uno quiere hacerse, si lo tengo todo, si es que esto... No, y Dios usará, moverá el cielo y la tierra para que usted vea y vuelva al llamado de Dios. Esa inquietud la pone el Señor. No es usted... No vaya al psicólogo, que no es problema de psicólogo. Aleluya. Vaya a la Biblia. Póngase de rodillas. Antes que te formase te conocí. Vamos a orar.